Hey, muy buenas. En este video vamos a hablar sobre la recursividad en Java. Muy bien, mi equipo está conformado por Marco, Jorge, Martí y su servidor, Luis Alberto. Empecemos. Muy bien, como introducción, hablamos de que el área de programación es muy amplia, tanto que los programadores se ven en la necesidad de llevar a cabo varias herramientas que faciliten el trabajo, y en esta ocasión pues hablaremos de la recursividad, que es una técnica usada en programación estructuradas para resolver problemas. Un ejemplo de ello sería el factorial de un número, que en unos breves momentos vamos a ver. ¿Qué es la recursividad? Bueno, es una técnica cuya tarea es llamar una función desde ella misma, la cual, si lo vemos analógicamente, sería algo así como una especie de ciclo. Esta se puede usar en varias situaciones y la solución termina viéndose como una secuencia de movimientos. Es decir, pongamos como ejemplo un edificio. Sigue pasos y transformaciones gobernadas por un conjunto de reglas, ¿no? No vas a hacer un edificio, o sea, no vas a poner el tabique antes sin saber las medidas, sobre qué tierra lo vas a hacer. Entonces, a eso nos referimos con ello. Los métodos. Siguiendo ahora con estos métodos recursivos, veamos un pequeño ejemplo. Por ejemplo, un método que puede llamarse a sí mismo se llama método recursivo. El único requisito en un método recursivo es la especificación de una condición, determinación. Por ejemplo, el caso base, la cual permite acabar con la recursividad. Vamos a ver el ejemplo de un factorial. Aquí podemos ver el ejemplo metodológicamente, que no se va a detener. Es como un pequeño ciclo que no se va a detener hasta que n sea 0. Es decir, buscamos el factorial de 3, por ejemplo. Si nos damos cuenta, este número va a ser n. Entonces, no va a dejar de almacenar el número hasta que llegue finalmente a 0. Esto quiere decir que cada vez que regrese el factorial se va a disminuir una unidad. Si en un principio era 3, al siguiente movimiento será 2, al siguiente movimiento será 1 y finalmente terminará siendo 0, donde ahí indicaría la base, el final de nuestro programa. O sí, así es. Ahora seguimos con los tipos de recursividad. Bueno, sabemos que existen dos tipos. Uno de ellos es la directa, que es la más común y se da cuando una función se llama a sí misma una o varias veces. Por ejemplo, aquí tenemos a llamar a A. Simplemente se llama a sí mismo. Y la indirecta, cuando un procedimiento llama a otro procedimiento y este causa que el procedimiento original sea invocado. Es decir, A llama a B y viceversa. B llama a A. Ahora, ¿por qué escribir programas recursivos? Bien, hay algunos datos. Por ejemplo, como si eres alguien que se lleva muy bien con las matemáticas, no creo que tengas una dificultad para programar algo que tenga que ver con la recursividad. Es decir, como el ejemplo anterior, son matemáticas. Vimos el factorial de número y pues te puede ayudar mejorando eso. Son más fáciles de analizar, eso sí, porque en ocasiones puede que, siempre y cuando sepas usar una recursividad, se puede disminuir las líneas de código.
Otro punto sería se adaptan mejor a las estructuras recursivas. El siguiente punto sería los algoritmos recursivos ofrecen soluciones estructuradas, modulares y elegantes, simples. Ahora, lo que les venía diciendo, ¿cuándo usar recursividad? Pues si se puede dar la oportunidad, porque no siempre llega a ser así, pues puedes simplificar un poco el código. Ya lo había mencionado, puedes disminuir un poco más las líneas de código. Cuando la estructura de datos es recursiva, ejemplo, árboles. Ahora, ¿cuándo no utilizar recursividad? Cuando los métodos utilizan arreglos largos. A esto me refería con lo anterior, de que no siempre se puede hacer un programa un poco pequeño, sino que en ocasiones, en lugar de hacerlo más pequeño, se puede agrandar. Siguiente punto sería cuando el método cambia de manera impredecible de campos. Sería lo mismo. Y cuando las interacciones sean la mejor opción. ¿Cuáles serían las desventajas y ventajas de usar esta técnica? Bueno, por lo general es más lento debido a la sobrecarga. Estas serían las desventajas. Usualmente usa más memoria para la pila y se podría complicar con la creación de muchas variables. Ahora las ventajas. La recursión agrega claridad y a veces reduce el tiempo necesario para escribir y depurar código. Es lo que les venía diciendo. Puede o no disminuir las líneas de código y en este caso también puede acelerar la velocidad de ejecución, o a veces no, pero en ocasiones sí. Se desempeña mejor para resolver problemas basados en estructuras de árbol y son programas cortos. Ahora, como conclusión, llegamos a la conclusión de que es una técnica muy útil y eficiente siempre y cuando se sepa usar. Se puede aplicar a cualquier programa y pues lo más importante sería cuándo usarla y cuándo no, porque en caso contrario se terminaría, no sé, si tu objetivo es disminuir las líneas de código, terminaría siendo lo contrario en caso de que no sepas usar esta técnica. Bueno, y finalmente a nombre del equipo agradecemos la atención y mostramos las siguientes bibliografías donde nos basamos para la información ya mencionada. Bueno, siguiendo con la recursividad, vamos a dar un ejemplo, el cual consiste en invertir una cadena utilizando esta técnica. Muy bien, vamos a declarar nuestro atributo, un string de nombre cadena. Vamos a crear un objeto de tipo scan para leer. Vamos a imprimir ingresa tu cadena y después la leemos. Ahora aquí yendo al public static, vamos a declarar el método y aquí es donde va a empezar la recursividad. Aquí vamos a declarar un if que va a ser lo que habíamos mencionado en la presentación, que sería la base que indica cuándo va a terminar este método. Aquí estamos diciendo que si ya llegamos al final, pues simplemente va a regresar el último carácter. En caso contrario, pues va a ir dando cada carácter hasta que llegue al final. Así terminaría imprimiéndose la cadena a la inversa. Y bueno, con este ejemplo un poco sencillo,
usando la recursividad. Espero que haya quedado un poco más claro. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Y hasta pronto.